Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Ya hacía tiempo que había que poner un episodio, pero han estado pasando una serie de cosas a nivel familiar y otros aspectos que interrumpieron un poco mi ritmo de preparar contenido, de hacer grabaciones. Ha estado también lloviendo consecutivamente aquí en Puerto Rico, en el área donde estoy, en Juana Díaz, al sur de la isla de Puerto Rico. Y entre una cosa y la otra, pues entonces me atrasé. Pero aquí estamos, con el compromiso que llevamos a cabo de estudiar la palabra del Señor juntos, de crecer espiritualmente, de ser fortalecidos en la fe, en la confianza que va creciendo, se supone que así sea, y profundizándose que le tenemos al Señor en medio de todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, en la dirección que va el mundo, la historia de la humanidad. Y hemos estado eh, meditando, hemos estado estudiando lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, y ya hicimos una parte de lo que Dios hará. Nos concentramos bastante en la iglesia Cuerpo de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, el encuentro en las nubes, en el aire, que es el próximo paso que muchos creemos que el Señor va a dar, para que entonces de paso, valga la redundancia, a lo próximo que viene eventualmente, el día de Jehová, el día del Señor, la tribulación, la gran tribulación y todo lo que ahí se va a manifestar. La segunda parte de lo que Dios hará comienza ahora. Nuevamente te saludo y le pido al Señor que te dé mucha salud física a ti y a tu familia, pero también mucha salud espiritual. Este es otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI, que también puedes escuchar otros estudios que presentamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, y también la página de Instagram en Grace 21_life y en Spotify por Grace 21. Es una alegría inmensa, un gran privilegio que el Señor me concede a mí el llevar todo este tiempo compartiendo contigo diversos estudios de la palabra del Señor, sobre ya 200 episodios, sobre 200 suscriptores. Todo empezó muy sencillo, pero ha ido creciendo y le doy gracias al Señor por ello. Y mientras más grande el grupo de estudios y mientras más vamos profundizando en la escritura, pues la responsabilidad, el peso de la responsabilidad también se siente, porque queremos trazar la palabra correctamente, ser como los bereanos que estudiaban las cosas, las recibían, sí, pero filtraban, escuchaban, lo ponían, lo contrastaban con la escritura que estaba revelada hasta ese momento para ver si las cosas eran ciertas. Que no seamos engañados, ninguno de nosotros, porque estamos entrando en épocas, aunque siempre ha sido así desde el Edén, básicamente, esa mezcla de verdad y mentira que el enemigo ha estado contaminando, trayendo esa toxicidad, de esa confusión para la humanidad, para que no entiendan las cosas, para que no encuentren a Dios, los tiene cegados. Pero ahora, como hay tanta gente alrededor del mundo, 8 billones de personas, y la aceleración exponencial de la tecnología, la confusión, esta enorme torre de Babel, este empeño del hombre querer ser Dios, pero también la andanada de información viene tan rápido, tan consecutiva, prácticamente minuto tras minuto, que va a requerir que tengamos mucho discernimiento para no caer en mentira, para no ser burlados, para no desviarnos y apostatar y escuchar doctrinas de demonios, como bien Pablo le advirtió al joven pastor Timoteo, que también sirve para advertencia para nosotros. Maestros se van a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. Van a apartar de la verdad su oído para escuchar mentiras, y todo eso está en la Escritura. Pero ¿qué más el Señor va a hacer además de el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia?
Vamos a leer una porción bíblica corta, pero importante. Y está en Isaías, el profeta Isaías, estos antiguos testamentarios, siempre recordando quién habla, a quién le habló, por qué le habló, para qué le habló y hasta en qué lugar sucedieron las cosas. En Isaías 46, el versículo 10, dice la palabra del Señor: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Hay que hacer una distinción aquí importante, una aclaración, ¿verdad? Porque esto también ha sido tema de mucha disputa, de discusiones, de argumentos. Dios conoce todo porque es Dios. Sabe lo que viene en el futuro. Ahora, tengamos mucho cuidado de no caer en tal vez algo que es un tanto extremo, de decir, por ejemplo, que Dios tiene que ver algo con la caída de un avión, con el abuso a un bebé, con el ataque hacia una mujer, con un estallido, una explosión que afectó a muchísimas personas, porque eso estaba en el plan de Dios. Tengamos cuidado. Una cosa es el conocimiento previo que Dios tiene de las cosas y lo otro es las determinaciones que el ser humano toma, que muchas veces cometemos graves errores y horrores que acarrean consecuencias terribles. Hay que hacer esa aclaración porque si no alguien podría decir, pues entonces Dios en parte es responsable de mucho de lo malo que sucede. Dios es culpable de Satanás. Dios es culpable de los demonios. Alguien podría presentar eso y hay que trazar la escritura correctamente. No vamos a arrojar nunca una luz negativa hacia Dios. No. Las consecuencias del pecado, obviamente, Satanás fue el primero que se reveló allá en presencia del Señor, que era un ángel, ¿verdad? Un arcángel, Lucifer, con mucha belleza y conocimiento y todo. Pero ahora lo conocemos como Satanás y convenció a un grupo de ángeles que ahora los conocemos como demonios. Luego viene el pecado, entra el pecado con Adán y Eva, pero realmente el responsable es Adán, y entra todo lo malo y la consecuencia que trae eh, eh, el mal de la rebelión, de la desobediencia. Y Dios ha sido muy consistente en su palabra de que Él anuncia las cosas de antemano y hace claras advertencias. Y hay muchas para este tiempo, advertencias de lo que viene también. Y por eso es una gran responsabilidad que tú y yo evangelicemos y le llevemos el mensaje de salvación a tantas personas que aún no han creído en Cristo como Señor y Salvador. Así que voy a leer esto nuevamente para tener esto como un fundamento sobre del carácter de Dios, de mucho que tiene el carácter de Dios, de su justicia, de su amor, de su fidelidad, de su santidad. Dice, yo anuncio, pues voy a aprovechar que estoy viendo algo aquí en el versículo 9. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Ahora el versículo 10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y así será. Escrito está. Pero también hablamos en el episodio anterior, ¿y qué va a pasar con Israel? Podemos hacer una historia larga y vamos a leer bastantes textos bíblicos en esta ocasión, como casi siempre hacemos, ¿verdad? Queremos saber lo que dice la Escritura. Pero vamos a ver en parte cómo terminan, ¿verdad? Es que son muchos detalles. Pero cómo termina la nación de Israel, aquella nación que Jehová fundó y estableció. Que Jehová toma a este hombre, Abraham, cuando no existía la nación de Israel, un gentil,
en un mundo idólatra y lo llama. Abraham obedece, que es el padre de la fe, que dicen. De él sale, ¿verdad? De él y su esposa, obviamente, nace Isaac cuando ya tenía muchos años, donde era físicamente, biológicamente imposible que Abraham y Sara, su esposa, pudieran tener hijos, pero Dios le había prometido. Y Dios da vida donde no hay vida. Eso, para Dios nada es imposible, dice Lucas el capítulo 1, el versículo 37. Y de Isaac más adelante entonces vendrá Jacob. Jacob le cambian el nombre a Israel. Y de él van a salir, ¿verdad? Y su esposa, siempre tengo que hacer la salvedad, pero es que se menciona siempre al varón. 12 hijos. Y todo esto comienza a desarrollarse, empieza a darse, a crearse lo que eventualmente será la nación de Israel con 12 tribus y la historia tan dramática de esta nación que viendo los portentos, los milagros y las obras de Jehová ante sus ojos, fueron infieles muchas veces. La misma escritura los coloca a ellos como si fueran una prostituta y Dios como un esposo fiel, fiel que se va a mantener fiel hasta el final, porque Jehová, Dios, le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob descendencia innumerable. Y eventualmente, y hoy parecería un tanto difícil poder, para muchos, les está haciendo bien difícil ver a Dios en medio de toda esta historia de la nación de Israel, que muchos dicen que se fundó para el 1948, cuando se reconoce a nivel mundial, se hacen parte de las Naciones Unidas. Pero realmente su historia es de 4.000 años, y cuidado, no sé exacto el tiempo, pero son muchos años, rodeados de países enemigos. Muchos han querido tratar de borrarlos de la faz de la tierra. Al día de hoy todavía se intenta. Pero Dios permanecerá fiel y así va a ser el final de ellos, en parte. Pero antes de ese final, todavía le queda mucho por sufrir a la nación de Israel. ¿Sí? Mucho. Y vamos a leer porciones bíblicas que tienen que ver con eso. Pero miren, y esto lo hemos tocado muchas veces en los episodios de Grace 21 con relación a Israel. Dice el apóstol Pablo, esto está en el capítulo 11 de Romanos, que comienza en el versículo 1. Por lo tanto, por lo tanto habría que leer lo que estaba antes. Pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? Y esta es la versión, nueva versión internacional. Voy a cambiarla a la que yo utilizo por lo regular, que es la Reina Valera 1960. Digo pues, ¿verdad? Viste el cambio del lenguaje. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Se está refiriendo a Israel. Este es el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Pero Dios no está tratando directamente con Israel como nación en este momento. Recuerden lo que Pablo dice en Efesios, que la pared intermedia de separación que separaba judíos de gentiles ha sido quitada. Dios la quitó. Lo que está diciendo es que sí había una separación. Los tratos de Jehová con Israel, que debía ser la nación sacerdotal, evangelizadora, que llevara el mensaje del establecimiento del reino, que Cristo iba a reinar en la faz de la tierra. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Consistentemente, desde el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, hasta el ministerio de Jesús, y después que Cristo asciende, ya resucitado, se sienta a la diestra del Padre, todavía permanece una especie de terquedad. Y hay una ceguera nacional de Israel, y vamos a leer en breve el por qué. El Señor está conformando en este momento la iglesia cuerpo de Cristo, este ente corporativo viviente que no se había anunciado en el pasado que Dios iba a hacer.
Algunos dicen que la iglesia, cuerpo de Cristo, ha sustituido espiritualmente a Israel, que es la Israel espiritual. Pero yo, al igual que otros, pensamos que la iglesia, cuerpo de Cristo, que es parte del misterio que Pablo recibió de Cristo glorificado y resucitado, es algo completamente aparte de lo que es la nación de Israel. La nación de Israel tiene sus promesas terrenales. El Señor regresa a establecer su reino sobre la faz de la tierra. Eso lo vamos a leer en breve. Pero la iglesia es nuestra esperanza. Donde nosotros estamos mirando es hacia afuera de aquí. Pablo, si lees las cartas del apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles, notas que él no está esperando el establecimiento físico de bendiciones físicas en la tierra. Todo es ciudadanía celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos, esperando del cielo al Salvador. Nuestro encuentro será en las nubes, en el aire, como dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, del 13 al 18. Nosotros estamos esperando que el Señor nos saque de aquí. Israel está esperando que venga su Mesías. Pero ¿qué pasó? Lo tuvieron de frente. ¿Qué hicieron con el Mesías? Ya sabemos lo que hicieron con el Mesías. Que se llenaron de un odio mortal que le quitaron la vida. Y ahí vienen los importantes discursos que Pedro presenta a uno, y el de Esteban, que está en Hechos, es bien importante de toda esa historia muy dramática. Y de todas las veces que el Señor tuvo que castigar y permitió que ejércitos invasores atacaran a Israel, y vienen más cosas por ahí. Pero te dije que vas a ver cómo termina esto, pero hay una parte que es bien importante. Dice, vamos a ver, el versículo 7, estamos todavía en Romanos 11, pensando lo que Dios hará, cosas que vienen en el futuro. Pero hay cosas que están sucediendo extraordinariamente en este momento y muchos no se dan cuenta porque no leen la palabra. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. Eso es algo que no les permite ver, entender, comprender. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Por qué a nivel nacional Israel no reconoce todavía, después de tantos siglos, a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Cristo, el Señor y el Salvador que entregó su vida en la cruz por los pecadores? No lo ven. Yo te pido que si quieres hacer la asignación, desde el llamado establecimiento de Israel, reconocimiento de Israel en el 1948, por ahí, 47, 48, de la nación de Israel, todos los que hayan sido primeros ministros, que inclusive tuvo una primer ministro, Golda Meir, creo que se llamaba su nombre, los discursos que se presentan en el parlamento israelí y todos los que han sido primeros ministros, por favor, trata de encontrar uno que mencionen a Yeshua, a Jesús, que hagan una oración pidiéndole a Jesús, pidiéndole a Jehová, a Yahvé, en el nombre de Jesús. Vamos a ver si lo logras encontrar. Y es una cosa sorprendente que hasta este momento el presidente actual, Benjamín Netanyahu, ¿tú has escuchado que él hable de Jesucristo como Señor y Salvador? No, no lo ven. Que haya habido algunos judíos que han creído, le llaman judíos mesiánicos. Yo digo, son cristianos y han creído en Cristo como Señor y Salvador, que murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, que no confían en más nadie más que en Cristo para su salvación, para su reconciliación con Dios, su justificación con Dios. Pero aquí dice que Dios les dio un espíritu de estupor. Eso me puso a mí a pensar algo que no lo voy a desarrollar en este capítulo, pero a uno le pasan pensamientos curiosos. Si en Timoteo dice claramente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, porque Jehová, porque Dios, nuestro Padre, le ha dado nacionalmente a la nación de Israel un espíritu de estupor. Voy a buscar lo que significa esa palabra para leerla para ti. Porque si no logran ver, no se pueden salvar. Pero recuerden, eh, el Padre que ama a los hijos, los castiga. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Hay un gran plan maestro de Dios, pero se les dio siglos de oportunidades de creerle a Dios, de esperar. Había mucho tipo de Cristo en el pasado. Moisés era un tipo de Cristo, de un Salvador. La historia de José, lo mismo, cae en un hoyo, los hermanos lo rechazan como si fuera la nación de Israel rechazándolo, lo meten en un hoyo. Recuerden que Cristo fue sepultado. José sale de ahí, lo venden, lo mandan a esta cultura idólatra egipcia, pero dentro de toda esa situación que parecía muy adversa, fuera de control, Dios estaba en el control y él termina, ¿verdad? Esa historia que es larga, corta. José termina siendo el número 2 de la nación egipcia. Lo que empezó como mal, terminó como bien. Y ahora mismo, ¿dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre. También estamos viéndolo y hemos hablado también de los sacrificios que Jehová requería de animales que fueran limpios, que tenía que haber un sumo sacerdote que era el único que podía entrar al tabernáculo, al lugar santísimo. Y ahora, ¿quién es el que es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién logró la obra? ¿Quién nos da acceso al Padre? Y el velo se rasgó de arriba abajo. Pues Jesucristo. Todo eso nosotros lo sabemos y lo creemos. Israel no lo acepta a nivel nacional. Solo un puñado de ellos ha creído. Pero es una cosa que está sucediendo en este preciso momento que tú y yo estamos hablando. Y mucha gente no se ha dado cuenta que esto está escrito aquí. Dice el versículo 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, su desobediencia, su rechazo, es algo bastante serio, porque raya en la blasfemia, en no aceptar a Jesucristo, el enviado de Dios, a pesar de tenerlo y que está escrito, y no lo creen. Es una cosa fascinante que sucede en este preciso momento. No sé si alguna vez tú has tenido oportunidad de conocer personas judías del corazón del rollo y son muy celosos con sus tradiciones. Eso hay que dárselas. Y sus costumbres y observaciones y rituales. Pero, ¿y dónde queda Cristo? Sí, va a venir el Mesías. Estamos esperando al Mesías. Y es que lo tuvieron de frente, pero no lo pudieron ver. Pero dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Vino la oportunidad para ti y para mí, que somos gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ahí podríamos dejar el estudio aquí. Ellos van a terminar arriba, en el tope, en el cumplimiento absoluto de todas las promesas hechas a Jehová, a Abraham, Isaac y Jacob, Josué y tantos otros, que de una manera sobrenatural Dios ha protegido esta nación, pero no ha estado exenta de pagar precio muy, muy caro. Pero Dios es fiel y Él va a cumplir cabalmente sus promesas. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más hará Dios en el futuro? Vamos a Lucas, el capítulo 21. Vamos a Lucas, el capítulo 21. Y vamos a leer cuando Jesús todavía estaba, obviamente, ministrando. No había ido a la cruz. Cosa interesante, Él no reservó esa información de su muerte.
y habló de que este templo, hablando de su cuerpo, este templo si lo destruyen, yo vuelvo y lo levanto, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, pero voy a poner el texto donde está. En 3 días lo levanto. Hablando de que él iba a morir, también le dijo a Pedro que iba a morir, y ya saben lo que pasó, ¿verdad? Como el Señor le respondió duramente a él, porque él tenía que morir, si no, imagínense. Si él no moría, no había resurrección. Y si Cristo no resucita, entonces vana sería nuestra fe. El proyecto de salvación tiene que ser completo. E incluía el derramamiento de sangre. Se veía anunciándose desde el Antiguo Testamento con todo lo que Jehová le mandaba a Israel que hicieran. Inclusive cuando estuvieron por el desierto y todas aquellas víboras estaban picándolo, Dios le dijo y aquí tengo que hacer memoria, pero voy a buscar el texto donde va, a Moisés, aquella peregrinar por el desierto, que hiciera como un asta, que tuviera una serpiente y quien lo mirara, cuando lo levantaran, quien lo mirara, se sanaba. Y era como cuando Cristo es levantado y exaltado, que él muere y lo ponen en el madero, pero es la figura de Cristo levantada. Quien lo mire tiene salvación, quien quiera en él tiene salvación. Todo esto va interconectándose y muchos hemos tenido la gran bendición de ir entendiendo estas cosas, pero todavía hay millones de personas que están muy lejos de esto. No leen la palabra, no han creído en Cristo, no tienen salvación, no tienen el Espíritu Santo en ellos como tú y yo lo tenemos ahora. Dice, vamos como te dije en Lucas, el capítulo 21, versículo 5 en adelante. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrían o días vendrán, ¿verdad? Anunciando, es profecía, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70 vino el ejército de Tito, de este emperador, y literalmente acabó con todo aquello. Allí destruyó el templo. Pero también hay que ver, si uno sigue leyendo, y esto se puede conectar con Mateo 24 y 25, más cosas muy interesantes. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Fueron las mismas preguntas que leemos en Mateo 24, pidiendo señales, porque la nación de Israel es una nación que pedía señales. Irónicamente las tuvieron. ¿Qué no hizo Jesús ante los ojos de ellos? ¿Qué no hizo Jesús públicamente? Y no tan solo los milagros que hizo, sino las palabras que expresó. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Cristo, el ungido de Dios, estuvo ante ellos. Ellos estuvieron siglos pidiendo que viniera el Mesías. Vino, Dios cumplió, pero los rechazaron y prefirieron a Barrabás. Le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Lo dice muchas veces. Y nosotros en esta dispensación de la gracia también tenemos que estar pendientes de no ser engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, o sea que no los sigan. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Podemos interpretar por esto también que las cosas van a ir creciendo, ¿verdad? Van a ir en aumento, como quien va subiendo el volumen de sonido, de música. Empieza con el 1, después el 2 y va por el 3 y va por el 7, después por el 10 y ya el sonido es ensordecedor. Los acontecimientos que vienen más adelante van a darse poco a poco. Otra analogía que el Señor mismo presenta es a la mujer que está encinta. Apenas empiezan unos dolores, una patadita del bebé, pero y son los dolores no corridos, sino
uno ahora y otro más adelante, pero entonces esos espacios se van acortando y se va acelerando todo. Y cuando leemos el versículo 9, cuando oigáis de guerras y de sediciones, ¿a qué te recuerda? Y oiréis de guerras y rumores de guerra, ¿verdad? Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí es donde siempre tenemos que hacer la aclaración de, de tomar todos los titulares noticiosos de los medios noticiosos, de lo que se anuncia en la televisión, en los medios de prensa, papel impreso, que todavía queda quien haga eso, pero ahora digital, los telediarios y todo, y quieren encajar todo lo que ven en los medios con lo que ven en la escritura, y yo siempre hago la salvedad y disculpa la redundancia y la repetición. Si hubiésemos estado viviendo en la Alemania nazi, ¿quién hubiese negado, siendo un creyente, y se hubiese visto tentado a considerar a Adolfo Hitler como el anticristo? Un hombre que sale de la nada, un hombre que dice grandes cosas, grandes discursos, que estaba militarmente apoderándose de todo y atrapando y quitándole la vida a judíos en particular. Hubiese sido muy fácil ver los titulares y decir, estamos en la tribulación, Cristo viene ya mismo. Alemania perdió, Adolfo Hitler no existe, Israel está en su territorio, Alemania se levanta otra vez como una potencia global y las cosas siguen. Pero hubiese sido muy fácil para cualquiera, si no traza la escritura, pensar que en ese tiempo estaba un cumplimiento profético. Las cosas se van a cumplir, pero no caigamos en la tentación de hacer todo un evangelismo en base a titulares. Sí, están pasando cosas interesantes a nuestro alrededor, pero vamos a la escritura. La escritura se apoya a ella misma, y también como Iglesia Cuerpo de Cristo tengo que hacer esta aclaración para los que ven estos estudios, que no tienen que estar de acuerdo con uno en todo, pero es bueno que sepan en lo que uno cree, que la iglesia no pasa por la tribulación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Hemos sido justificados y se nos ha anunciado en Tesalonicenses, el capítulo 5, en Primera Tesalonicenses, esa reunión en las nubes en el aire, no en la tierra. Y que nosotros somos parte de algo que era un misterio que ahora se ha revelado, la iglesia, cuerpo de Cristo, hecha de judíos y de gentiles. Dios está haciendo ahora un nuevo hombre, aparte de lo que le toca a Israel, de las promesas para Israel y del futuro de Israel. Pero estamos leyendo lo que el Señor está anunciando. Ellos hicieron la pregunta. Dice, habrá terror y grandes señales del cielo. Y cuando las personas ven que se anuncia un eclipse lunar o solar o algo así, entonces rápido dicen, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Pero antes de todas estas cosas, escuche lo que él está diciendo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién está hablando? A los apóstoles. Los apóstoles que son judíos. Cristo no ido todavía a la cruz. A los suyos vino. Los suyos no les recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Las perdidas de la casa de Israel, como él dijo. Cuando le dijo a aquella mujer de las migajas que caen de la mesa, él mismo dijo que no era propio darle las cosas a los perros. Y la dama le contesta diciendo que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa como queriendo decir que las naciones gentiles, los gentiles, son beneficiados por las bendiciones que Israel recibe de parte de Dios. Curioso, ¿verdad? Pero mire lo que le va a decir. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles
y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Le está hablando a los que son creyentes en Jesús, porque habrá creyentes en la tribulación. Recuerden que Dios va a enviar 144,000 embajadores, evangelistas, a ministrar sobre todo a la nación de Israel, porque Él va a seguir llevándole el mensaje que llevó. Él fue llevando el mensaje una y otra vez a la nación de Israel a través de profetas, a través de Jesús, a través de Juan el Bautista, haciendo un anuncio de que venía alguien, y vino. Rechazaron a Jesús. Los apóstoles son enviados a ministrar el mensaje del reino. ¿Qué hicieron con los apóstoles? También los detuvieron. Sale la figura del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, y lo primero que hizo Pablo fue meterse a las sinagogas, a hablar con ellos y decirle que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazo, rechazo, una y otra vez. Y en el capítulo 13 de Hechos dice que Pablo le habla a ellos, dice, como ustedes no se sienten dignos de esta salvación, nosotros nos volvemos a los gentiles. Y ahí es donde, a mi parecer, y algunos coincidimos en esto, otros no, que ahí realmente es que comienza la iglesia cuerpo de Cristo. Mientras tanto, todo el tiempo en el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento, en los evangelios, los evangelios, Antiguo Testamento, evangelios y parte de Hechos, vamos a ver el trato de Jehová con la nación de Israel, con un grupo particular de personas muy específico. Pero luego hay una transición. Por eso el libro de Hechos es tan importante que escribió Lucas, porque vas a ver la transición como Dios va dejando a un lado a Israel y se va concentrando en los gentiles. Ese ejercicio va a ser bien enriquecedor y te va a ayudar a entender mucho de lo que pasó, mucho de lo que está pasando y mucho de lo que va a suceder en el futuro. Y esto, el versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Toda esa persecución son oportunidades que se van a brindar. Dice el versículo 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. El Señor va a hacer una obra sobrenatural en ellos. Mas seréis entregados seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ya está anunciado. Viene un tiempo bien difícil para Israel. Con todo lo que ellos han vivido, todavía falta más. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Desde cuándo mucha gente no aborrece a Israel? Hoy mismo se está dando un fenómeno muy peligroso y muy lamentable. Figuras que son conocidas como conservadoras y cristianas de los medios de comunicación. Nombres muy reconocidos, que en un momento dado hablaban grandes cosas de Cristo y de Israel y todo, ahora se han tornado en contra de Israel. Y no, tampoco quiero que sepa que yo estoy defendiendo a Israel en todo lo que ha hecho, porque Israel ha tenido lo suyo. Pero son la nación que Dios fundó. Nosotros los cristianos sabemos exactamente cómo va a terminar su historia, su plena restauración, el establecimiento del reino milenial, donde van a haber 12 tronos, una ciudad de 12 puertas, de 12 cimientos. Guste a quien le guste, la nación de Israel va a terminar número 1, porque así Dios siempre se lo propuso. Que ha sido difícil, que han sido infieles, que han sido hasta idólatras, sí, y han pagado el precio por ello. Pero el fin, ¿cómo va a terminar todo? Ya Jehová lo expresó. Y todo esto sucede ante nuestros ojos. Y vemos que hoy día hay un antagonismo que sí viene dándose de siglos, pero ahora que este es el tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir, el siglo XXI, lo estamos viendo claramente. ¿Cuál es el país aliado más cercano por milla cuadrada que tiene Israel? Pero aliado, amigo genuino. Tienes que viajar bastante, ¿sabes? Porque están rodeados de enemigos y hay una parte que es un cuerpo de agua, que es el mar Mediterráneo, donde algunos dicen que deben de ser lanzados todos allí para que perezcan.
Recuerdo que sí, líderes como aquel iraní, Mahmoud Ahmadinejad, uno de los que espera el Mahdi, el líder que ellos dicen que va su Mesías, que los islámicos musulmanes esperan para unirlos a todos y apoderarse de todo y convertir a todo el mundo al Islam. Todo eso está pasando en esta guerra espiritual. Tantas cosas escritas de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo ahora, que es importante, y lo que Dios hará. Fascinante, asombroso, pero no importa cómo lean la Biblia, no importa si quieren o no leer la Biblia, al final Dios gana y se va a cumplir todo lo que Él así ha expresado. Y nosotros, gracias al Señor, que hemos recibido salvación por gracia, por la obra de Cristo nuestro Señor y Salvador en la cruz, porque cargó nuestros pecados en la cruz. Dios lo hizo pecado para nosotros poder alcanzar la justicia, la salvación, la justificación, la reconciliación, la adopción. Todo por Cristo, no por obras para que nadie se gloríe. No tuvimos que esperar a Israel porque Israel se endureció. Todavía estuviéramos esperando que ellos se lanzaran a la calle a evangelizar. Cosa curiosa que esta nación hace millones de dólares en turismo de los cristianos. Pero te puede sorprender si le preguntas a un judío allí si Jesucristo es Señor y Salvador y cómo te vas a mirar. Y he visto videos de esto que estamos leyendo aquí, que viene en el futuro, que van a rechazar a cualquiera que mencione a Jesús como Mesías. Esto no es nuevo, esto viene sucediendo. Lo que más sorprende es que venga de la misma nación que Jehová fundó. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, eso viene, ejércitos, rodeada. O sea, van a venir de muchos países. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí está anunciando la destrucción. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, como advirtiendo qué duro se les va a hacer. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Viene del macro, del mundo entero, al micro, como un láser, y lo enfoca ¿dónde? Lo que algunos llaman el ombligo del mundo. Israel. Esto viene, esto va a pasar. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Va a ser destruida hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Algunos dicen que esto ya pasó, que esto es historia pasada, que todas estas cosas ya pasaron. No, me parece que no. Pero entonces hay que seguir leyendo. Y yo te invito a que leas Mateo 24 y Mateo 25, que también lo podemos considerar aquí más adelante. Pero vamos a seguir en este capítulo 21 de Lucas, porque tiene mucho de lo que vas a leer en otras porciones bíblicas. El versículo 25. Entonces, porque como que las cosas van dándose en una secuencia. La próxima secuencia dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, de todo el tumulto de la gente, de toda la confusión y del caos, porque están experimentando algo que el mundo no ha visto ni verá, como Jesús dice en Mateo. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
eso va a suceder, esto es profecía. Y el mundo ha visto momentos difíciles, terribles en su historia hasta este punto, pero esto no tiene comparación. Es el peor de los tiempos, el tiempo de juicio, de castigo y de ira de Dios, antes que regrese el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, a establecer su reino. Recuerden lo que se habló en la profecía de su nacimiento, ¿verdad? Y su reino no tendrá fin. Y la paz será por siempre, ¿verdad? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y aquí es muy fácil decir, bueno, si habla en Tesalonicenses nube, y aquí menciona nube, tiene que ser el mismo evento. No, esto tiene que ver con Israel. Ya nosotros no estamos aquí, ya habremos sido sacados de aquí para estar para siempre con el Señor en las nubes en el aire, en lo que pasan todas estas cosas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, en vez de sentirse, lo que está hablando la creyente, él le está dando todo esto terrible, pero también para que tenga ánimo y esperanza. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ya viene, todo eso son señales, señales inequívocas. El que esté espiritualmente muy consciente para ese tiempo, y lamentablemente muchos van a morir y muchos van a ser perseguidos. Recuerden los mártires de la tribulación, aquellos que le piden al Señor, que se leen en Apocalipsis, Señor, ¿cuándo vas a vengarnos? Todas las muertes nuestras, porque ellos están conscientes dónde están, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, fueron matados, perseguidos a causa de Jesús, por mantenerse fieles. Pero el Señor, el que crea que se está enajenado de las cosas, o se ha olvidado y le ha dado amnesia o algo así, ay, lo que viene es tan fuerte. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Y cuando ellos estén viendo las cosas que empiezan a suceder, son señales inequívocas, pero ellos tienen que estar muy conscientes bíblicamente y espiritualmente. Y va a ser fuerte mantenerse fiel para muchos de ellos. Algunos van a claudicar, van a ceder. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios, que es la promesa hecha del establecimiento del reino milenial. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Tengo que ir terminando, pero no quiero terminar sin leer parte del fin. Recuerden, a todo esto hay que incluir la aparición del inicuo, del hombre de pecado, del anticristo, que el Señor mismo va a acabar con él cuando llegue majestuosamente en su presencia. Dice, vamos a buscar Apocalipsis 19. Vamos a ver desde dónde yo puedo leerlo. Dice, el versículo 11, porque es tanto, este estudio es un estudio por sí mismo que puede durar muchísimos meses, pero para ir cerrando este ciclo de estos episodios que hemos presentado de lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, estamos en Apocalipsis 19, el versículo 11. Dice así Juan, que recibió esta revelación en la isla de Patmos, donde fue desterrado. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Al principio de Apocalipsis se menciona de alguien que viene en un caballo blanco, que viene con un arco, pero no menciona flechas. Es cosa curiosa. Así que viene con una amenaza, pero viene también presentando paz. Pero ese no es este caballo blanco y tampoco se refiere a Jesucristo, porque aquí tiene nombre, ¿verdad? Fiel
que está con la F mayúscula, y verdadero, que tiene la V, ¿verdad? Mayúscula. Sus ojos eran como llama de fuego, parecido a alguien que está mirando con mucha intensidad. Y había en su cabeza muchas diademas, como coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Te suena familiar? Busca Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, sus primeros versículos. Y los ejércitos celestiales, porque viene, recuerden, Satanás se llevó una tercera parte de los ángeles, no sabemos cuánto es numéricamente. Pero sí, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero esto sí sé. Si Satanás se llevó una tercera parte, ¿quién se quedó con 2/3 partes? Exacto. Así que lo que viene es lo que llaman en inglés un overkill. Es un remate. Ay, lo que viene es fuerte. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Algunos piensan que es la iglesia, pero recuerden, ¿para qué el Señor necesita la iglesia para venir a combatir si tiene 2/3 partes de ángeles preparados, todos poderosos, que vienen con él? Uno nada más de imaginarlo, uno dice, Padre amado, gracias por salvarnos. Pero qué mucha pena va a dar la gente aquí que rechazó y no quiso creer. Olvídense de Satanás y los demonios, ellos van a tener lo suyo, pero las gentes que se van a perder. Dice, le seguían en caballos blancos, y tenemos que interpretar esto como que son caballos literales. De su boca sale una espada aguda, y la espada y la palabra las ponen como similares. La palabra de Dios es una espada que penetra, ¿verdad? Espada de doble filo. Y también en la armadura que Dios nos da, habla de la palabra de Dios como una espada, un arma ofensiva. Todo lo demás es defensivo, pero esta es ofensiva. Y sale de la boca de Dios, del verbo de Dios. ¿De dónde viene la palabra? De Dios. Aquí, de Jesús, que regresa de manera majestuosa y portentosa. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. El que crea que a Cristo lo van a volver a matar, o el que crea que viene para nacer en un pesebre otra vez, que reconsidere. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él viene a ejecutar lo que Dios ya había anunciado. Se acabó la era del hombre, la era de hacer las cosas como nos ha dado la gana. Los gobiernos, todo eso se acaba. La economía, la inmoralidad, el abuso, ya tienen su día. Viene el Rey de Reyes, el dueño de la casa. Recuerden, todo fue creado por él y para él. Ahora viene a reclamar. Padre de la gloria, bendito sea tu nombre. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vienen más cosas que suceden, porque viene la guerra de Armagedón, aquellos que van a morir, reyes y capitanes, y vienen, ¿verdad? Lo que dice con relación a la bestia, el anticristo y el falso profeta. Dice, y la bestia fue apresada. Este es el versículo 20. Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron
de las carnes de ellos. Puedes leer también el capítulo 20, pero voy a ir hasta el capítulo 22, el último capítulo. El versículo 1 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Todo comienza con un árbol en el Génesis, termina con un árbol. Curioso, ¿cierto? Que produce 12 frutos. Ahí está ese nombre otra vez, ese número otra vez, que tiene que ver con 12 tribus, 12 apóstoles, 12 tronos, 12 cimientos, 12 puertas, 12 piedras que le dijeron a Josué que recogiera del río. Y las hojas del árbol eran para la sanidad. ¿Verdad? Dice, produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así es que va a terminar la historia. Dios gana y se cumple su palabra. Versículo 6. Y me dijo, este es Juan escribiendo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Falta mucho de lo que Dios hará, pero Dios lo hará. Maravilloso y asombroso y poderoso
es lo que Dios ha hecho. Es asombroso, extraordinario, maravilloso lo que Dios está haciendo ahora. Pero también no dejemos de mirar lo que Dios hará. Hasta aquí este estudio. En el próximo comenzaremos otro nuevo estudio, otro nuevo tópico, otro nuevo tema, contenido, aquí en Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Antes de cerrar, te pregunto, ¿tú eres salvo? ¿Es Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Has creído en Él como el único que te puede salvar, perdonar tus pecados, darte vida eterna, reconciliarte con Dios? Espero que así lo hayas hecho. Si no lo has hecho, el día de salvación es hoy. El momento de tomar decisión es ahora. Si sigues postergando y sigues procrastinando, dejando para después las cosas, te puede llevar una tamaña sorpresa. Ahora bien, si eres creyente y ya estás, mantente firme en la fe, mantente firme en la gracia en la que estamos, porque el Señor viene por su iglesia. Y los que estén aquí, que se hayan quedado, hay algo que quiero añadir, que está en la palabra. Y con esto sí tengo que cerrar. Como algo para pensar, porque escrito está. Quité los lentes, aquí los tengo. Dice, en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses habla mucho del anticristo, pero hay una parte que yo quiero terminar con esto entonces, sí. 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron. Mira lo que sucede. Versículo 11, para que medites en esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No quiero dejar cerrado el punto de que Dios le envió ¿verdad? El estupor, esta ceguera momentánea que tiene Israel, porque eventualmente van a abrir sus ojos y van a entender todo y van a hacer lamentación porque van a reconocer que realmente Jesucristo fue siempre todo aquello que le dijeron y que ellos lo llevaron al madero. Pero Dios los va a restaurar. Recuerden los huesos que se mencionan en el Antiguo Testamento, que Dios les vuelve a poner carne. Todo eso tiene que ver con la restauración de Israel, pero la van a pasar bien difícil. Si Dios se le envió ese espíritu, ¿verdad? Esa ceguera, ese estupor, ese aturdimiento a la nación de Israel, ¿ustedes creen que no puede hacer lo que acabamos de leer? Que aquellos que rechazaron la verdad, que se les dio toda la oportunidad de creer la verdad, pues entonces no quieren la verdad, pues tengan una mentira. Y van a abrazar la mentira, van a recibir la mentira. Dios no se goza de eso, es lo que ellos se han buscado. Wow. Uno no deja de estremecerse de estas cosas que están escritas y se van a cumplir. Dios no ha fallado en ninguna de sus promesas. Este episodio de hoy fue un poquito largo, pero tenía que ponerme al día. Dale mente a esto, sigue buscando más información, sigue pidiéndole más sabiduría al Señor. Hasta aquí Grace 21 para gracias para el siglo XXI. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias también por tu paciencia para con este servidor. Y gracias porque caminamos juntos esta jornada de estudio bíblico. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga mucho.